y ahora va a participar como la primera ponente de nuestra mesa de enfoques especializados, una de las fundadoras de esta alianza mexicana contra el fracking, alguien que inició junto con otros, con Francisco Cravioto, que está aquí con nosotros, como miembros fundadores de esta alianza mexicana contra el fracking. Vamos a escuchar a Aroa de la Fuente, que es investigadora del proyecto de industrias extractivas en Fundar. Ella se ha especializado en la política de hidrocarburos y cambio climático dentro de este centro de investigación. Es licenciada en Psicología y maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, porque Aroa es madrileña. Bienvenida a Chihuahua y gracias por participar en este foro. No sé si puedan poner mi presentación, por favor. Bueno, voy presentándome un poquito más. Efectivamente trabajo en Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y en agosto del año pasado, Fundar con otras organizaciones, más de 20 actualmente, lanzamos la Alianza Mexicana contra el Fracking justamente un poquito en respuesta a toda esta discusión que se ha generado sobre la explotación del gas shale a raíz de la reforma energética que se aprobó el año pasado. Y bueno, en este sentido, la Alianza lo que estamos buscando es la prohibición de esta técnica en México. Como bueno, ya señalaba el senador, que se ha prohibido en diferentes países en la Unión Europea y también se ha prohibido en diferentes, a nivel local en diferentes regiones de Estados Unidos, de España y de otros países, justamente por los riesgos que supone para el medio ambiente. Y entonces, bueno, esa es nuestra propuesta, nuestra apuesta política como alianza, y yo bueno, les voy a dar algunos argumentos que sustentan, ¿no?, esta solicitud de prohibición del fracking. La primera, por favor. Bueno, como ya han comentado en la mesa y yo ahora mismito, la explotación del gas shale a través de la técnica de fracking ha sido una de las principales apuestas y argumentos que ha presentado el Gobierno durante el año pasado para impulsar la reforma energética. Pero esta apuesta no es nueva, justamente por lo que comentaba el doctor Ferrari del agotamiento de la caída de producción en México, que se da a partir de 2004, de hidrocarburos. Ya se han empezado a poner sobre la mesa la necesidad de explotar los hidrocarburos no convencionales. También se hizo ya en la reforma de 2008 de Felipe Calderón. Y en aquella ocasión no se apostaba por el gas shale todavía, pero había otros no convencionales, que son aguas profundas y el mencionado proyecto de Chicontepec o aceite terciario del Golfo, que fueron de las dos apuestas principales que presentó el Gobierno en su momento para aumentar la producción de hidrocarburos. Pero bueno, también creo que merece la pena hacer un poquito un repaso de si esto ha resultado exitoso o no, a la luz de que se siga apostando por estos hidrocarburos no convencionales para los próximos años, ¿no? Y bueno, según información que ha dado las propias agencias de Gobierno, como en el caso de Aguas Profundas, la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha señalado que el 75% de los proyectos exploratorios en aguas profundas no resultan rentables porque no se está descubriendo petróleo, únicamente se está descubriendo gas, y los bajos precios de gas no están permitiendo que esos proyectos estén generando ganancias, por lo que el presupuesto público, ¿no?, a través de Pemex está perdiendo recursos en la explotación de aguas profundas. Y en el caso de Chicontepec, pues similar, ya lo expuso un poquito el doctor Ferrari, ¿no?, de las dificultades que está habiendo para extraer el petróleo y el gas en este yacimiento debido a sus complejidades geológicas. Y bueno, en ese caso la Comisión Nacional de Hidrocarburos señala que ha habido ineficiencias en cuanto a la productividad, ¿no? En 2010 Pemex calculaba que iba a estar produciendo 265.000 barriles diarios en 2013 y en la realidad en 2013 estaba produciendo 62.000 barriles diarios, ¿no? Entonces está muy por debajo de la producción estimada, producción que además se presenta para promover un proyecto y para solicitar los recursos para invertir en él y llevarlo a cabo, ¿no? Entonces no está cumpliendo con los objetivos de producción
estimados. Y, bueno, por su parte, la Auditoría Superior de la Federación, también en el caso de Chicontepec, ha señalado que, bueno, que pese a que Pemex gastó en 2011 el 115% de los recursos estimados, es decir, un 15% por encima de los recursos que había estimado para ese año para el proyecto de Chicontepec, este proyecto únicamente tenía un avance del 63,9% ese año, ¿no? Entonces también no está cumpliendo con las metas de operación el proyecto, pero aún así, bueno, se le siguen otorgando muchos recursos y ahora, digo, pese a la luz de estos resultados, en la reforma de 2013 nos volvieron a insistir, ¿no?, en la necesidad de explotar hidrocarburos no convencionales para aumentar la producción de petróleo y gas. Y en este caso, bueno, como ya se ha puesto en la mesa, pues fue el gas shale, ¿no?, una de las principales apuestas, también aguas profundas, pero digamos que el gas shale fue de las fuertes y las novedosas. La siguiente, por favor. Y bueno, que digo, ya lo explicó un poco el doctor Ferrari, pero creo que no está de más debido a que es un tema complejo volver a repetir un poquito qué es el gas shale o el gas de lutitas y cómo se extrae. Bueno, el gas shale no es otra cosa más que gas natural que se encuentra atrapado en formaciones de lutitas a entre 1.000 y 5.000 metros de profundidad. En estas formaciones que son, como comentaba el doctor, porosas, pero que tienen muy baja permeabilidad, por lo que no es suficiente con hacer una perforación en el pozo para que el gas o el hidrocarburo salga, sino que es necesario aplicar la tecnología de fracturación hidráulica o fracking. Y bueno, ¿en qué consiste esta técnica? Si pueden pasar a la siguiente, por favor, que tenemos un esquemita. Así. Bueno, pues aquí podemos ver un pequeño dibujo, esquema de cómo es la técnica. Digamos que el gas se encuentra atrapado en lo que es en la parte más oscura, marrón de la parte de abajo, ¿no? Y ahí está el gas, entonces es necesario perforar primero verticalmente un pozo, ¿no?, hasta alcanzar la profundidad suficiente para alcanzar la roca, y una vez que se alcanza la roca es necesario hacer una serie de perforaciones horizontales que permita romper la roca y permita inyectar ahí el agua junto con químicos y agentes sustentantes, que es el conocido líquido de fracturación que permite romper la roca y con eso la salida del gas y el hidrocarburo. Pero bueno, como precisamente la roca vuelve a tender a acomodarse y a cerrarse de nuevo, es necesario repetir esa fracturación en varias ocasiones, creo que hasta como unas 18 veces, para que siga saliendo el gas, lo que implica nuevas inyecciones de agua, de químicos y de agentes sustentantes en el mismo pozo, ¿no? Un pozo único no se fractura únicamente una vez, se fractura varias veces. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, voy a tratar de aterrizar un poquito sobre el gas shale y complementar un poquito lo que ya ha dicho el doctor Ferrari del gas shale en México, ¿no?, que está pasando. Bueno, la utilización de fracturación hidráulica en México se usa hace más tiempo, ¿no?, pero para la explotación, por ejemplo, en el proyecto de Chicontepec se usa la fracturación hidráulica, pero en el caso de la explotación del gas shale, esta técnica se ha venido utilizando de manera oficial, al menos desde el año 2010, y desde entonces ha habido diversos datos sobre los recursos prospectivos técnicamente recuperables que existen en México. Por un lado, tenemos a la Administración de Información Energética de Estados Unidos, que ha señalado en 2 ocasiones, en 2 informes, que existe sobre los recursos prospectivos de gas shale en el mundo. En 2011 señaló que México poseía 681 billones de pies cúbicos, lo que le situaba en la 4ª posición mundial, mientras que en 2013 hace una revaloración y ya señala unos recursos a la baja, que son 545 billones de pies cúbicos, y situando a México en la 6ª posición. Pemex, por su lado, también ha hecho sus propios estudios y ha señalado incluso que existen recursos por debajo de lo señalado por la Administración de Información Energética, situándolos entre 150 y 456 billones de pies cúbicos, ¿no?, dependiendo de los estudios. Bueno, esto lo que indica básicamente es que existe todavía mucha especulación sobre los recursos que realmente existen en México. No son reservas, son recursos prospectivos, todavía no se sabe cuáles son su viabilidad comercial, y bueno, como estamos viendo, ni siquiera entre Pemex y las agencias se ponen de acuerdo, y incluso las agencias reajustan sus cálculos año con año, ¿no? Entonces todavía no hay claridad si se va a poder explotar y en qué cantidad. La siguiente, por favor. Bueno, como ya ha comentado el doctor Ferrari,
los recursos que por ahora se han encontrado, que se piensa que existen en México por los estudios preliminares que se han hecho, están principalmente en Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y también acá en Chihuahua. Que bueno, se divide en 6 cuencas geológicas, una de ellas es la cuenca geológica, provincia geológica, perdón, de Chihuahua, y actualmente Pemex reporta, si pueden pasar a la siguiente, por favor, que en Chihuahua aún no se están realizando no se está realizando fracking, todavía no hay pozos de fracturación hidráulica por el momento, está en estudio preliminar. Si pueden pasar a la siguiente, por favor. Ay, perdón. Bueno, este es el mismo mapa que puso el doctor y se ve aquí en la parte 6, que es en la zona este del estado, que es donde estaría la presencia de gas, bueno, de hidrocarburos, de lutitas en general, pero como se ve en esta gráfica que es de Pemex, está todavía en estudio y no hay por el momento ninguna estimación de los recursos que existen acá en Chihuahua. ¿Se pueden pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, esto es una solicitud de información que hicimos a través del IFAI para preguntar cuáles eran los pozos que actualmente están siendo utilizados, que están utilizando la fracturación hidráulica para la extracción del gas shale o gas de lutitas acá en México. Y bueno, por el momento no se reporta ninguno en Chihuahua, no hay en Tamaulipas, hay en Nuevo León y sobre todo en Coahuila, pero no hay, o sea, todo está en proceso, ¿no? Pero sí van a venir a realizar la extracción, digo, la exploración también ya con fracking en Chihuahua. ¿Se pueden pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, me voy a centrar ahora un poquito más en una parte que ya puso sobre la mesa el doctor, que es la rentabilidad de los proyectos de gas shale, ¿no? En temas de en cuánto inviertes en recursos y cuánta producción realmente se logra de este recurso. Bueno, como les comentaba, tanto los recursos que da la Administración de Información Energética como los que da Pemex se trata de recursos prospectivos, no se trata de reservas. Todavía es necesario invertir recursos y realizar nuevos estudios que es lo que se está haciendo, por ejemplo, en Coahuila, para establecer realmente cuál es la cantidad de recursos que se va a poder explotar comercialmente y que se va a poder extraer. Y esto es importante porque, bueno, se calcula, ¿no? México, Pemex ha dicho que entre 2012 y 2016 va a invertir 30.000 millones de pesos solo para realizar estudios de prospectividad y exploración de recursos, o sea, no para producir gas, sino solo para evaluar si ese gas que está en el subsuelo se puede extraer y producir. Y esto es muy importante teniendo en cuenta que la industria gasífera en Estados Unidos ha señalado que hasta el 80% de los pozos perforados puede resultar no rentable, es decir, inviable económicamente, por lo que no hay producción suficiente para hacerlo viable y se cierran, ¿no? Entonces, podríamos estar hablando que alrededor del 80% de los 30.000 millones que Pemex va a invertir de aquí a 2016 pueda ir directamente a la basura, porque no va a suponer, por lo menos en términos energéticos, una producción energética, que es lo que nos están diciendo desde el Gobierno, ¿no? Que es necesario explotar este tipo de hidrocarburos para hacer frente a la declinación de los convencionales y para poder producir energía. Entonces, eso tampoco está tan claro que sí se va a poder, ¿no? Y además, bueno, tenemos alguna información de 6 pozos. En el caso de México, los 6 pozos están en Coahuila, donde vemos que esta tendencia de que no están resultando rentables y comercialmente viables también está en México, ¿no? En los pocos pozos que se han perforado, en este caso de los 6 pozos de los que tenemos información, 3 han resultado no comerciales, que son Emergente 1, Montañés 1 y Nómada 1, con lo que, ¿no? Ya no están produciendo. 2 han resultado no comerciales por no producir condensados, digamos que el gas viene mezclado con otro tipo de líquidos de gas que sirven para la petroquímica. En ese caso podrían ser rentables, pero como no producen condensados, tampoco es rentable, que es Percutor 1 y Arbolero 1, y uno que sí ha resultado comercial, pero que presenta muy baja productividad de gas y condensados, que es Sábano 1. Entonces, de los 6 pozos que existen en México, 5 no han resultado comercialmente viables. Entonces, por ahora estamos hasta incluso por encima, ¿no? del promedio. Si pueden pasar al siguiente, por favor. Bueno, ¿a qué se debe que no sean comercialmente viables normalmente que haya este gran índice de poca rentabilidad de los proyectos de los pozos de gas? Se debe, por un lado, a los altos costos que están asociados a la complejidad de la técnica que es necesario utilizar, a lo que ha comentado el doctor, ¿no?
a todo el transporte que es necesario, todos los camiones que son necesarios movilizar, al uso de químicos, al uso de energía que es necesario también utilizar para poder extraer el gas, para inyectar el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en México un solo pozo está alrededor de los 20 y 25 millones de dólares, que incluso ya está por encima de los altos costos en Estados Unidos, que está entre 3 y 10 millones de dólares. Por otro lado, la alta tasa de declinación de los pozos, que se sitúa entre 29 y 52%, es decir, cuando un pozo empieza a producir al año, la producción declina entre un 29 y 52% porque por justamente la complejidad geológica de la extracción de este gas, por lo que es necesario realizar constantes inversiones de capital y perforar nuevos pozos para mantener la producción de una zona, lo que supone nuevas inversiones de dinero, y en Estados Unidos, de hecho, es necesario solo para mantener la producción perforar 7.000 pozos anuales con un costo de 42.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, sí es muchísimo recurso el que es necesario invertir solo para mantener la producción de un pozo. Esto también se da en México. En el caso del Pozo Emergente 1 comenzó produciendo 3 millones de pies cúbicos diarios en febrero de 2011 y tan solo un año después ya solo alcanzaba menos de la mitad, ¿no? 1.370.000 pies cúbicos diarios. Y por su parte el Pozo Percutor 1, que igualmente presentó una caída en su producción del 20% solo en los 6 primeros meses de operación. La siguiente, por favor. Y bueno, lo que ya también hay una muy baja recuperación del recurso, del total del recurso que se encuentra en el subsuelo, solamente se puede recuperar entre un 4,7 y un 10%, es decir, hacemos toda esta operación, invertimos todos estos recursos, pero aún así el máximo que se va a recuperar del total del hidrocarburo presente es un 10% frente a los convencionales en los que se recupera entre un 75 y un 80%. Entonces, estamos usando agua, estamos usando recursos, estamos invirtiendo dinero y aún así no se recupera una gran cantidad del gas, ¿no? Y bueno, lo que comentaba también el doctor, los bajos precios del gas hacen también inviable que además van a mantenerse más o menos en esta línea, hacen inviables económicamente los proyectos. En el caso de Estados Unidos, el gas en 2013 estaba a 3,99 dólares los 1.000 pies cúbicos y el precio de producción del gas shale, la media, estaba entre 4 y 6 dólares, ¿no? Los 1.000 pies cúbicos, con lo que el precio de producción era más elevado que el precio al que se podía vender el hidrocarburo. Y bueno, si pueden pasar a la siguiente, por favor. Otro de los grandes argumentos que se da para impulsar el gas shale en México es que va a generar una gran derrama económica a nivel local y, entre otras cosas, la generación de empleo. Esta tampoco es un argumento que se sustente según los datos que ha habido en Estados Unidos. En este caso, la creación de empleos directos de la industria petrolera desde 2003 solo ha representado el 0,02% del total de empleos directos del país, es decir, no es realmente significativo, y además los estados en los que se explota el gas shale presentan índices de ventas de menudeo, sueldos semanales e ingresos anuales inferiores a la media nacional, es decir, el valor adquisitivo en estos estados es menor al de la media nacional, por lo que tampoco vemos que el fracking realmente esté suponiendo un avance en este sentido, y además obviamente no se están contabilizando en medidas los empleos que sí se están perdiendo, ¿no? Porque si pueden pasar a la siguiente, al desarrollar estos, esta es la fotografía de una región de fracking, como ven, pues sí supone la utilización de grandes extensiones de territorio, de recursos de ese territorio como el agua, de la tierra, etcétera, etcétera, lo que impide la realización de otras actividades económicas como puede ser la ganadería, como puede ser la agricultura, como puede ser la pesca, ¿no? Y el turismo, y también la vida de las personas mismas. Entonces, también se van a perder empleos por la realización de esta actividad, ¿no? No solo los empleos que se vayan a generar, y creo que eso es muy importante ponerlo sobre la mesa porque nunca nos informan de esta cuestión. Y bueno, yo tengo que terminar ya, me queda mucha presentación, pero bueno, la tienen disponible, si quieren me la pueden pedir. Gracias.